Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecos Pizarro y en este episodio de la serie Ando en Bus hice una de las rutas más lindas de Chile. Viaje Santiago Castro en un nuevo bus premium DTM Marco Polo G8 con cruce en barco incluido. Subiremos a un ferry. El viaje de hoy es Santiago, Puerto Montt, Ancud, Castro. Cruzamos a Chiloé en ferry y son 1210 kilómetros de camino. Lunes 9 de diciembre de 2024, una tarde calurosa. Estoy en el terminal sur de Santiago para tomar este bus premium de ETM. Esta es la boletería. Dice que el bus sale de los andenes 39 al 49 y arriba está la numeración de los andenes o plataformas del terminal. ETM sale cerca de los buses de M-Bus y la boletería está en el otro lado, cerca de donde está ese bus que París y Londres. Después de un tiempo, por fin apareció el bus premium de ETM de este viaje que quería hacer hace mucho tiempo también. Llegar a Chiloé en un bus premium, toda una aventura. Y justo me tocó un bonito Marco Polo G8 nuevo. ¡Qué placer! Para entrar al bus, mostré el boleto en el celular. Ahora estoy subiendo al segundo piso del bus, que es el que tiene los asientos premium con reclinación de 180 grados. Son 20 asientos premium en el segundo piso, configuración de 2 y 1. Hay una fila de asientos individuales, todos con sus separaciones y mucho espacio. Es el único bus premium que viaja a Chiloé. Ya los pasajeros están subiendo al bus y yo tengo que volver a mi zona porque viajaré en los asientos de la ventana panorámica. Aquí están los asientos 1, 2 y yo viajaré en el 3. Arriba está la numeración de los asientos y para la cámara transformé el asiento en su posición horizontal como cama para que vean la reclinación y veremos los detalles de estas maravillosas butacas del bus Marco Polo Paradiso 1800 de DG8. Será un viaje genial a Chiloé. 19 horas, horario cumplido, comienza el viaje. Pensar que hace 15 años yo venía a tomar fotos de estos buses en los andenes, todavía las tomo, y los buses de ETM siempre me parecieron bonitos. Y ahora estoy aquí, arriba del bus, empezando esta ruta épica. Veremos cosas muy lindas. Ya no solo tomo las fotos, sino que también viajo en los buses. Eso me parece maravilloso. Santiago, por otra parte, estaba con tránsito lento en algunas zonas de autopista, en otras estaba más expedito y hacía mucho calor. Estamos ya prácticamente en verano, todavía no oficialmente, pero el sol pega fuerte y sostenidamente, se siente el calor del verano. Acá en Santiago, en la zona sur, tenemos una parada en San Bernardo, el paradero de Colón, donde subieron algunos pasajeros. Y el otro hito importante que marca la salida de Santiago, el final de la metrópolis por ahora, es el cruce del río Maipo. Río que también abastece de agua potable a gran parte de la ciudad, incluyendo a mi casa. En las pantallas del bus comenzó a aparecer uno de los videos corporativos de ETM mostrando la llegada de algunos buses a través de la cordillera. Vienen de Brasil, así. Este bus llegó también de esa manera. Y después muestran varias tecnologías de seguridad activa de estos buses Scania. La mayoría de los buses de ETM tienen chasis y motores Scania con estas tecnologías. Aprovecho de saludarlos. Muchas gracias por la sintonía y por seguir estos videos hechos con mucho cariño. Estos asientos premium tienen instrucciones, un paso a paso. La primera parte tiene que ver con los reposapiernas.
que en esta versión de Marco Polo tienen un velcro. En los G7 y no G7 anteriores eran unos ganchos. Al liberar los velcros tenemos la posición normal del asiento salón cama, y si lo levantamos logramos obtener la posición horizontal del reposapiernas. En el costado izquierdo, en este asiento individual, tengo el botón de reclinación. Lo aprietas y con la espalda yo voy cargando el asiento hacia atrás hasta los 180 grados. Esto es vida y comodidad. Estas son de las nuevas butacas Marco Polo de esta generación 8, G8. Se aprecia el espacio para paquetes arriba y estas separaciones que dividen a los asientos. En una parada, aproveché para mostrar esto. Las butacas traen gel de memoria y apoyo para la cabeza. La butaca en sí y la experiencia que ofrece es súper cómoda, y por las normas o leyes actuales viene con cinturón de seguridad de 3 puntos, mucho mejor todavía. Arriba de nuestras cabezas tenemos luz de lectura y salida de aire acondicionado. La luz de lectura también es ajustable, al menos en la posición, puedes moverla. También hay puertos USB, aunque necesitas un cable largo para usarlo bien. Y aquí ven mi celular cargándose. Al otro costado tengo el posavasos, que también sirve para botellas, y la calefacción que se ve abajo. Arriba el bus tiene sunroof, pero con polarizado, una televisión, la pantalla con la información de la velocidad del bus, y esto es la visión general de la ventana panorámica del Marco Polo G8. Hacia atrás tenemos varias pantallas de televisión y la iluminación del bus puede ir cambiando. Esto ya es más avanzado en el viaje. Por último, hay cortinas de privacidad y también cortinas en los costados. Justo hasta ahora me llega todo el sol y la cortina me protege. Algunos ya saben, pero vengo llegando de Japón, estuve de vacaciones, disfruté, lo pasé súper bien. Estuve como un mes y un poco más. Obviamente hay muchos videos por publicar, pero eso tardará un buen tiempo. Llegué el jueves 5 y este viaje es del lunes 9, o sea, poquito tiempo de diferencia. Mientras vemos los hermosos paisajes de la zona central de Chile, les cuento un poco. Aquí la temporada alta en Chile, la temporada alta de los hoteles y transportes se considera desde el 15 de diciembre al 15 de marzo, aunque realmente el pic de las vacaciones y los turistas son los meses de enero y febrero. Ahí viajar es más caro. Lo que pasa es que el año escolar y universitario suele terminar en la quincena de diciembre. Entonces, vi el pronóstico de tiempo. Puerto Montt y Chiloé estaban sin lluvia en un par de días. Vi que también este bus estaba con los asientos panorámicos disponibles, con un precio que todavía no es de temporada alta. Se veía un momento ideal antes de que viajen todos y que todo esté lleno. Y con el viaje de Japón me pasa que estoy con algo de jet lag, con mucho cansancio, durmiendo muy temprano y despertando temprano. Entonces, si voy a estar cansado, ¿por qué no relajarme en un bus? Viajo acostado en este asiento maravilloso, tengo todo el viaje para dormir y cuando esté despierto veré paisajes hermosos. Una muy buena idea. Algo que me encanta es que en Japón atardece súper temprano, ya a las 5 de la tarde, 6 de la tarde parece de noche, y aquí en verano estas luces de atardecer que vemos son de las 9 de la noche. Siempre valoré los días largos en Chile en el verano, pero ahora los valoro mucho más. Estoy en el primer piso del bus. En esta parte hay varios datos del bus y de la empresa. Empresa de Transportes Maollín es el nombre comercial, ETM. Eurobús Limitada el nombre legal. Veíamos la puerta de entrada. Esta puerta es para los asientos de abajo, para un cama. Al frente está la puerta del baño. La luz verde indica que está disponible. A la derecha está la puerta de la tripulación.
2 conductores y un asistente en este bus. Y tenemos la escalera que conecta con el segundo piso del bus. Ahora estoy dentro del mismo baño, los saludo, vemos el espejo. Abajo hay un lavamanos con doble llave, agua y jabón. Abajo con el pie podemos desplegar el basurero. Hay un papel higiénico, aunque estos baños son solo para orinar. Veíamos el botón de descarga, una ventana polarizada, pasamanos y abajo está el inodoro químico. Esto es el baño de Marco Polo G8. Y en la puerta hay perchero y el seguro. Vemos el baño desde afuera de este bus Marco Polo G8 en versión premium de ETM. Con lo que les conté, fui al baño porque ya me estaba empezando a bajar el cansancio. Un cansancio bastante fuerte, es un poco raro de describir, pero me da un sueño profundo, muchas ganas de dormir. Y eso hice. Para eso compré el boleto en este asiento premium, para viajar, pero también para tener un sueño reponedor y descansar mucho. 5:30 de la mañana, ya en el martes 10 de diciembre, y vemos el hermoso amanecer en el sur de Chile. Como es una zona lluviosa, es bonito, pero a la vez extraño ver un amanecer así. Un bonito espectáculo ciertamente, viendo el volcán Osorno, los colores del cielo, las tonalidades de las nubes, las vacas que a veces es posible ver en los campos, la neblina que a veces aparece en las praderas. Dormí súper bien y cuando desperté tenía estas vistas. ¡Qué maravilloso! El sur de Chile es precioso. Los asientos panorámicos estaban todos libres, cosa más rara todavía, y aproveché de estar en el otro lado para ver la ciudad de Yanquihue, el lago Yanquihue y el volcán Osorno. La mejor vista de la carretera en esta parte de la ruta. Esto sería la vista de asiento 1, lado izquierdo. Una maravilla. Este horario bus es la vía más rápida para llegar a Puerto Montt. En otros servicios, incluyendo varios horarios de ETM, los buses pasan por Osorno, algunos también pasan por Temuco y por Puerto Varas, pero este viaje fue directo, desde Santiago a Puerto Montt. En unos pocos puntos de la carretera el bus paró unos minutos para tomar algunos pasajeros, pero fue un viaje súper directo. Lo veremos después con las tablas, pero este viaje es uno de los más competitivos. Hay muchos buses buenísimos, también hay muchos servicios de aviones y frecuencias. Hay mucho para disfrutar entre Santiago y Puerto Montt como fan del transporte. Y también Puerto Montt es interesante como nodo de la industria salmonera, como puerto de pasajeros y mercancías, cruce de rutas como la carretera austral, la otra vía que nosotros tomaremos hacia Chiloé. La conurbación de Puerto Montt tiene cerca de 300.000 habitantes y es una zona con mucha vida. El terminal de buses de Puerto Montt está junto al mar. Ahora hay un parque muy bonito en la costanera. Antes que se me olvide, en Santiago, justo uno de los pasajeros me conversó de que veía el canal, de que disfrutaba de los viajes mirándolos en familia, así que agradecer su buena onda y la buena onda de ustedes. De verdad, gracias por disfrutar de lo que uno comparte con cariño. Te invito a que te suscribas y que lleguemos mucho más lejos. En Puerto Montt bajó la mayoría de los pasajeros y yo aproveché para tomar fotos y grabar mejor. Este asiento premium 180 grados, no sé quién lo inventó, pero fue un genio. Viajar así es súper cómodo. Por mientras, veamos la ficha. La unidad 330 de ETM es un bus de 2 pisos Marco Polo Paradiso 1800 de DG8, chasis Scania K410CB, inscrito en octubre de 2023, con 20 asientos premium 180 grados y 12 asientos salón cama. Yo estoy viajando en el asiento 3. En este momento, ETM tiene 100 buses inscritos
hay 11 buses premium, unidades 2023 a 2025, una 2022 de flota reserva. Lo más nuevo son un par de Modaza Zeus 5, quizás después lleguen más. Hay 8 buses Marco Polo G8 de diferentes colores y queda un bus Marco Polo New G7 del 2022. Las unidades de años anteriores ya fueron todas vendidas, están en otras empresas. De estos New G7, yo viajé en el 320 y 324, tienen episodios ando en bus desde Puerto Montt y Valdivia hacia Santiago. Los puedes disfrutar en el canal. El boleto me costó 55.080 pesos chilenos, 56 dólares, 1.125 pesos mexicanos y aparecen otras monedas. Vemos la tabla con los precios de todos los buses Santiago-Puerto Montt, donde hay bastante competencia, 4 empresas con buses premium y la tabla de los buses que van a Chiloé, a Castro, donde son 3 empresas. El precio de mi boleto es de temporada media. En recorrido.cl, una de las plataformas de ventas de pasajes, que justamente vende los boletos de ETM, además de comparar, es importante que te fijes en el lugar de origen o salida del bus, en este caso fue el Terminal Sur. Ya después que eliges el bus, tu horario, tu asiento, la forma de pago puede ser transferencia bancaria, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y PayPal. El pasaje llega por correo electrónico en PDF. Llega un correo de recordatorio un día antes y puedes mostrar el PDF en el celular para subir. Después al final del viaje te llegará una encuesta para calificar el servicio, que eso redunda en las notas que aparecen en la plataforma. Desde Santiago hay 13 salidas diarias de buses ETM que principalmente van a Puerto Montt y Castro, con buses Cama y buses Premium. Hay 4 horarios que salen desde Las Condes, un punto de embarque que he mostrado en otros videos, y el resto sale desde el Terminal Sur. En el supermapa, este viaje estará en el Terminal Municipal de Castro. En este mapa puedes recorrer geográficamente todos los viajes. Un agradecimiento gigante y muy sincero a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a los suscriptores. Ustedes dan vida a esto, igual que quienes apuestan por mi trabajo comprando mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Gracias a eso puedo hacer estos viajes y aventuras. Retomamos, estábamos en que el bus tenía que salir de Puerto Montt. Ya ven todos los buses que hay en los andenes, llegando desde Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, desde otras ciudades. Los buses pequeños van a las ciudades cercanas, esta parte del terminal tiene los buses rurales, y nosotros tenemos que seguir rumbo al archipiélago de Chiloé, un viaje legendario. Al inicio les conté que esta ruta es una de las más lindas de Chile. Obviamente en cuestión de gustos, creo que cada uno tiene una idea de lo que le gusta más. En el canal he tenido la oportunidad de hacer rutas muy lindas, tanto en bus como en avión, en trenes e incluso viajes en barcos. He sido muy bendecido y afortunado. Le agradezco a Dios por eso. Sin embargo, de las rutas que solo circulan dentro de Chile, sin contar las internacionales, creo que esta ruta tiene un encanto bien especial, tanto por la naturaleza como por el hecho de que todavía tenemos que cruzar el canal de Chacao usando barcos. Todos los vehículos, incluyendo camiones y buses, toda la conexión del continente con el archipiélago es realizada con ferries o transbordadores, que funcionan todo el día, aunque obviamente con más frecuencia dentro de las horas diurnas. El mar. Estamos tan cerca del mar y en el horizonte se ve Chiloé. El personal de los barcos ordena los vehículos. Nosotros estamos esperando a ver si logramos entrar, si hay algo de espacio. Nos dieron la pasada, como decimos coloquialmente, y el conductor, con bastante talento, pericia y experiencia, tiene que quedar detrás del camión, en la fila del medio. Para los conductores de esta ruta, esto tienen que hacerlo en todos los viajes. Estamos en la nave Ruende, el nombre de un perro mitológico
Chiloé está lleno de mitos y leyendas e historias bastante curiosas y misteriosas. Como pasajero no necesitas pagar extra por el cruce, está cubierto en el valor de tu boleto. En realidad los barcos cobran por vehículo, no por persona. Por ejemplo, este bus paga cerca de $45 y los autos o camionetas pagan cerca de $16 por el cruce. Cada empresa tiene sus tarifas, pero son parecidas. Lo que a mí me encanta de este viaje es que puedes bajar del bus y estar un rato en la cubierta del barco. Hay gente que se queda dentro del bus. Yo siempre trato de salir, disfrutar del aire marino, de las vistas del cielo, del mar, de toda esta maravilla. Es algo que hace que esta ruta sea tan bonita, tan especial y tan diferente a las otras. Además, como no hay lluvia, nos tocó un día precioso, las vistas son muy lindas y el mar está relativamente tranquilo. Actualmente están construyendo un puente, aunque lleva bastantes años, y cuando esté todo listo, todo será muy diferente. Aquí me ven disfrutando de este cruce matutino acá en el canal de Chacao. Qué bonito estar aquí, dependiendo de cómo queda el bus dentro del barco. A veces es posible hacer buenas fotos y videos del exterior, pero se complica cuando tienes tantos vehículos grandes en los costados. Yo fui caminando y rodeando el bus para ir tomando las fotos, los videos. Es el mejor momento porque aunque la ruta es fotogénica, como pasajero del mismo bus no hay muchas zonas donde pueda hacerle fotos bonitas. Ya vieron que en Santiago nos pega el sol de frente, y en estos terminales donde pasaremos nosotros, los espacios son estrechos. De características, estos barcos suelen tener estas escaleras algo estrechas y empinadas. En caso de lluvia hay una zona con asientos que tiene ventanas con vista, también una cafetería donde venden desayunos y distintos productos. En el viaje de vuelta, volviendo desde Chiloé, desde el barco pude ver unos cines de cuello negro y justo se ven sus polluelos en la orilla. ¿Los alcanzan a ver? Es una escena muy linda. Y por último, dentro de estos barcos también hay baños. El tiempo es limitado y tienes que estar dentro del bus para cuando llegues a la otra orilla. Llegamos al pueblo de Chacao, estamos en Chiloé. El viaje en el ferry nos tomó cerca de 30 minutos. Y hablando de cruces en barco, les puedo contar los trayectos que ellos tienen, en caso de que les interese vivir una experiencia así. En buses, todos los viajes que vayan a Ancud, Castro y Quillón desde el continente tendrán este cruce en barco. Puede llegar a Chiloé desde Santiago, como en el caso de este viaje, pero también hay buses que inician en Concepción, Temuco, Valdivia y el mismo Puerto Montt. Por el lado de la carretera austral, el tramo entre Puerto Montt, Hornopiren, Chaitén incluye navegaciones en barco porque la carretera está interrumpida. Y por último, puedes cruzar el estrecho de Magallanes en los buses internacionales que salen desde Punta Arenas hacia Argentina, a Río Grande y Ushuaia. Este último, Punta Arenas, Ushuaia, lo tengo en el canal de YouTube. Es una belleza de viaje maravilloso. Y en cuanto al viaje mismo que estamos haciendo ahora, estamos en otro de los lugares idílicos de vacaciones acá en Chile. El archipiélago de Chiloé es uno de esos destinos soñados de vacaciones. Hay muchas ciudades y pueblos bonitos, paisajes preciosos, bosques, también patrimonios culturales, iglesias, mitos, leyendas, platos típicos y esa condición de isla que le hace ser y sentirse diferente al Chile continental. Hay cosas culturales bien especiales acá en Chiloé. Estamos llegando a la ciudad de Ancud, la primera ciudad grande o relativamente importante de Chiloé. Chiloé en sí es isla, la isla grande de Chiloé, y también es archipiélago. Hay un conjunto de islas junto a la isla grande. El primer recuerdo que tengo de Ancud es algo anecdótico. En el 2001 mi familia hizo un viaje de vacaciones en auto desde Santiago y llegamos hasta acá, hasta Ancud, pasando por distintas ciudades y pueblitos. Ese día llovía mucho, estuvimos un solo día, típico de Chiloé que llueve mucho, y recuerdo que
entramos a un restaurante y me tomé una sopa, un consomé con el sonido de la lluvia, con esta arquitectura típica de madera. ¡Uy, qué rico y qué buen recuerdo! Se come rico aquí. La comida, los sabores son muy ricos. Estamos ya en el terminal municipal de Ancud. Importante puntualizar eso. ETM y KLM Bus usan los terminales municipales y Cruz del Sur usa otros terminales propios. Y ese bus Jordán que está al lado viene de Concepción. Viajan de noche como nosotros y llegan en la mañana. Esa es otra forma de llegar a Chiloé. De Chiloé como contexto puedo decir algunas cosas porque he venido de vacaciones varias veces y obviamente conozco la cultura y la historia chilena. Yo creo que esa condición de destino soñado se conjuga por varios factores. En los años 1990 y 2000, principalmente los años 90, la televisión estatal TVN hacía muchas teleseries maravillosas en lugares bonitos de Chile. Fueron a Isla de Pascua o Rapa Nui a hacer Llorana, y acá en Chiloé, en Dalcahue, hicieron La Fiera, que fue una teleserie súper popular. Creo que también la exportaron a otros países incluso. Ahora en los años recientes, Mega ha replicado parte de esa fórmula y grabaron Isla Paraíso acá en Chiloé. Al sur del corazón también está en el sur, pero no aquí. En Puerto Octay, que es un poquito más al norte. Entonces la gente ha visto los paisajes de Chiloé y también parte de la cultura de Chiloé y del sur de Chile durante temporadas completas. ¿Cómo no enamorarse de estos parajes tan maravillosos? Chiloé es la continuación de la cordillera de la costa, entonces son zonas de muchos cerros, de colinas, no es una isla plana, hay algunas zonas donde solo se llega en lancha, muy apartadas. Hay muchos campos, ganadería con vacas y corderos, una infinidad de variedades de papas de distintos colores y matices de sabores. Es una mezcla de campo y del mar, porque también hay mucha pesca. Los platos tradicionales como el curanto tienen mucho de todo. Entonces, claro que dan ganas de venir de vacaciones. Son lugares bonitos, la comida es rica y abundante, la gente es amable, hay mucho por recorrer, muchos lugares que visitar. Y aunque el sur de Chile tiene fama de ser caro, Chiloé en sí mismo no es tan caro, entonces ideal, vale la pena. Estamos entrando ya en la ciudad de Castro, que es la ciudad más grande y poblada de Chiloé. Desde aquí tienes buses o transporte a casi todos los pueblos. La comuna de Castro tiene unos 45.000 habitantes como referencia, y algo típico de esta ciudad, una postal, son los palafitos, que son casas que no están en el suelo, sino que están encima del agua, del mar en este caso, paradas con palos. Algunas todavía funcionan como casas, eran casas económicas, pero varias han sido compradas y remodeladas para hacer hoteles, hostales, y obvio que ahí cobran por la experiencia turística. En fin, el bus de ETM llega al terminal municipal. Los dos terminales están cerca del centro de la ciudad, a cuadras de la plaza de la ciudad con su iglesia famosa, muy accesible. Y en este terminal tienen los buses de todos los pueblos, o la mayoría de los pueblos. Algunos de ellos también tienen cruces en ferry, de los que recuerdo para Chao e Isla Mechú que toca cruzar. Espero que hayas disfrutado mucho del viaje, todo un placer y un honor compartir una experiencia como esta con todos ustedes. Soy el último pasajero en bajar, para variar, era que no. Había otro pasajero abajo y ahora vemos los 12 asientos salón cama del primer piso, así ya conocen todo el bus. Una bonita unidad de ETM, un viaje con paisajes preciosos. De corazón les deseo lo mejor, que tengan un bonito día, que aprovechen cada día de sus vidas, que Dios los bendiga mucho y ya nos veremos en más aventuras, en más viajes en transporte público. Chau, que estén muy bien.